viendo dos ejemplos de un silencio administrativo, uno de forma negativa y otro de forma positiva. Cuando decimos uno de forma negativa es el que establece el artículo 157, ustedes saben, ¿no? De forma expresa debe establecerlo la norma que existe ese tipo de situaciones, y este es otro de esos ejemplos que vamos a encontrar. El silencio administrativo negativo que establece el 157, ¿sí? De que ha transcurrido el plazo como tal, entonces ya sabemos que será un silencio administrativo negativo, y en el 155, segundo párrafo, establece un ejemplo de silencio administrativo de tipo positivo en el cual no le resolvieron dentro de 15 días hábiles después de haber interpuesto un recurso, que es el de revocatoria, que es el único que está vigente en materia de impugnar la resolución administrativa como tal, entonces se tendrá por concedido. Ese artículo 155 yo siempre les sugiero que lo dividan en dos partes o que le hagan una división muy marcada, porque establece dos situaciones distintas. Entonces, ese segundo párrafo del 155 no tiene una relación con el epígrafe del 155. Estos temas muchas veces generan problemas por la interpretación errónea que se le da a los artículos. Las normas, ustedes sabrán, las tenemos que interpretar, y haciendo el ejercicio de interpretación, ¿qué es lo que hacemos? Interpretamos, integramos y construimos. Eso es lo que se hace con toda norma jurídica. Ese es el ejercicio que establece toda regla de interpretación. Ahí lo que establece claramente ese segundo párrafo es cuando no le concede o deniega. Ya vamos a ver en el trámite del mismo qué significa que le denieguen o que le concedan, pero en este momento todavía estamos en esa etapa. ¿Sí? Es una de las primeras etapas ya del trámite del recurso, pero les hago estas observaciones específicamente porque sí, tienen ustedes que conocerlas, y que son dos cosas distintas, y que siempre hacemos una lectura previa para que ustedes aprendan a separar y a poder tener una mejor técnica de interpretación con relación a lo que los legisladores han plasmado en nuestro Código Tributario, que dicho sea de paso, desde el año 91 que se encuentra vigente, ha sufrido incontable cantidad de reformas. Dentro de ellas, pues tenemos que observar claramente que ya escucharon ustedes por ahí la existencia de un tribunal administrativo tributario. Aquí seguimos también sin llegar todavía a un tema judicial, es un tema puramente administrativo. ¿Qué aspectos debemos de considerar sobre los recursos administrativos en materia tributaria aduanera? Miren, lo primero es que son competencia exclusiva del Tribunal Administrativo y Tributario Aduanero. Segundo, el Tribunal Administrativo y Tributario Aduanero se va a constituir en tributario o aduanero según sea el caso. Si estamos hablando de un caso específico de tributos, será tributario, siendo el mismo tribunal. Y si es un caso que estamos desarrollando de tema de aduanas, se va a constituir en un tribunal administrativo aduanero. Y tercero, las resoluciones a los recursos administrativos dan por finalizada la vía administrativa y causarán estado para que los particulares puedan acudir a la vía contencioso-administrativa de carácter tributario. Si se dan cuenta, aquí todavía no hemos llegado, no hemos aterrizado todavía en el proceso contencioso-administrativo, todavía no hemos llegado a la etapa judicial, todavía seguimos hablando de temas netamente administrativos. No obstante, encontramos términos que podrían generar pues algún riesgo de confusión a la hora de hacer la interpretación de las mismas. ¿Por qué surgen los recursos administrativos en materia administrativa tributaria? Bien, primero, derivado de la existencia de que hay procedimientos administrativos en materia tributaria. Los procedimientos administrativos en materia tributaria son a solicitud de parte, como lo establecen los artículos 121 y 122 del Código Tributario, y de oficio, como lo establecen el artículo 107 y el 145. Vamos a leer los primeros dos supuestos. Artículo 121. Naturaleza.
El proceso ante la administración tributaria será impulsado de oficio. Las resoluciones finales dictadas en este proceso son impugnables ante los tribunales correspondientes. Quiero que vean ustedes y presten mucha atención a lo que establece el capítulo quinto, en el cual está el artículo 121. Lo que establece es proceso administrativo. Y en el artículo 122 establece requisitos de la solicitud inicial. Aquí, ¿qué es lo que debe contener? Primero, designación de la autoridad funcionario de dependencia a quien se dirija. Estamos hablando de que le estamos haciendo una solicitud a un funcionario sobre un procedimiento administrativo. El resto de requisitos no los vamos a leer completos porque al final de cuentas, si se dan cuenta, son normalmente los que aparecen en prácticamente todas las normas jurídicas cuando dirigimos una solicitud, pero establece el nombre y apellidos del solicitante, todos los datos generales. Si no actúa en nombre propio, pues tendrá que hacer una acreditación de la personería, una relación de los hechos a lo que se refiere a la petición, cuáles son las peticiones, lugar y fecha, firma del solicitante. Y de una vez le establece, por ejemplo, la emisión de uno o varios de los requisitos antes enumerados no será motivo para rechazar la solicitud. Quiero que lo vean, eso está en el cuarto párrafo. Y en el quinto párrafo hay una situación más importante todavía que considerar. La administración tributaria no podrá negarse a recibir ninguna gestión formulada por escrito. Luego de recibida, podrá rechazar las que sean contrarias a la decencia, respetabilidad de las leyes y de las autoridades o que te contengan palabras o frases incuriosas, aunque aparezcan tachadas. Todo rechazo deberá ser debidamente razonado y fundamentado en ley. Prácticamente este artículo 122 nos está guiando, nos está estableciendo esos requisitos que nosotros debemos cumplir y que también, por ejemplo, no se pueden negar la administración tributaria a recibirlos. Pero esto es en el caso que estamos viendo que esa solicitud de parte. Pero también aquí están los que pueden ser de oficio, ¿sí? El artículo 107 establece determinación de oficio. En los casos en que el contribuyente o el responsable omita la presentación de la declaración o no proporcione la información necesaria para establecer la obligación tributaria, la administración tributaria determinará de oficio los tributos que por ley le corresponde administrar. Previamente a la determinación de oficio, la administración tributaria deberá requerir la presentación de las declaraciones omitidas, estableciendo un plazo de 10 días hábiles. Si transcurrido ese plazo el contribuyente o el responsable no presentare las declaraciones o informaciones requeridas, la administración tributaria formulará la determinación de oficio del impuesto sobre base cierta o presunta, conforme a este código, así como las sanciones e intereses corresponden. Ahora, quiero que vayamos al artículo 145, siempre de su código tributario. El artículo 145 establece determinación de oficio. Cuando la administración tributaria deba requerir el cumplimiento de la obligación tributaria y el contribuyente o el responsable no cumpla, se procederá a realizar la determinación de oficio de conformidad con lo establecido en el artículo 107. Si el requerido cumple con la obligación, pero la misma fuera motivo de objeción o ajustes por la administración tributaria, se concederá audiencia al obligado según lo establecido en el artículo 146. Ya lo vamos a ver ahorita. Miren, yo siempre sugiero que aunque pues esto no establece epígrafes ni tampoco, pero pues una buena técnica de poder hacer referencias o citas en sus mismas normas jurídicas, yo al artículo 121, por ejemplo, le colocaría procedimiento a solicitud de parte, ¿verdad? Así es como tengo yo mis normas jurídicas casi siempre, todos los casos que pues a mí me sirve mucho como referencia. Lo que sirve es el contenido, ¿no? Y ya sabemos que esto está en el 121 y 122, pero por ejemplo, cuando es de oficio, esto está en el 107 y en el 145. Yo, por ejemplo, en mi artículo 145 tengo anotado ver 107 y en el 107 tengo anotado ver 145. Y ya si ustedes quisieran, pero esa es una recomendación que ustedes pueden seguir o no, todas las que les hago, ustedes podrían colocar en los casos que son a solicitud de parte ver artículo 121.
¿Por qué? Porque así yo ya sé dónde encontrar uno y dónde encontrar otro. Miren, uno no lo sabe todo, eso es imposible. Sería prácticamente imposible que digamos yo lo sé todo o que yo conozco todas las normas jurídicas de arriba abajo. Y también, otra cosa más importante todavía, todos nos podemos equivocar, sobre todo cuando apelamos a la memoria, ¿no? A veces la memoria nos juega feo, pero sería mi sugerencia. Bueno, ya vimos que entonces el procedimiento administrativo puede ser a solicitud de parte o también de oficio. Vamos a ver ahora la tramitación a solicitud de parte. Ya vimos nosotros que el artículo 122 establece cuáles son los requisitos. Si yo tuviera que hacer una enumeración de los pasos, yo le colocaría al artículo 122 de una vez solicitud inicial. ¿Sí? Yo no dejaría de colocarse, no prescindiría de la misma, ¿sí? No prescindiría de esta. Ahora bien, aquí viene una parte muy importante dentro de todas estas normativas que hemos venido viendo. ¿Cuál sería para nosotros la parte número 2? ¿Sí? La providencia de trámite. No podemos obviar que en este caso lo que establece nuestra legislación vigente en materia administrativa es que la primera resolución que se debe emitir en un procedimiento de tipo administrativo es la providencia de trámite. Es donde yo recibí, ¿sí? Y si se dan cuenta, en el último párrafo de ese 122 establece que luego de recibida podrá rechazar, ¿sí? En este caso, como no la está rechazando, o si la va a rechazar o le va a dar trámite, tiene que emitir la providencia de trámite. Ahora vamos al artículo, al paso número 3. El paso número 3 nos tenemos que ir a hacer uso desde el artículo 127 hasta el 141, que es bien importante que lo tengamos nosotros claro porque son todos. Fíjense que el artículo 127 establece que toda audiencia, opinión, dictamen o resolución debe hacerse saber a los interesados en la forma legal y sin ello no quedan obligados ni se les puede afectar en sus derechos. También se notificará a las otras personas a quienes la resolución se refiera. Lugar para notificar. Las notificaciones a los solicitantes, contribuyentes o responsables se hará en el lugar señalado por ellos en su primera solicitud, mientras no fijen para tal efecto y escrito un lugar diferente. ¿Cuáles son las clases de notificaciones que vamos a encontrar acá? El artículo 129 establece que pueden ser personalmente por otro procedimiento idóneo. En la notificación no se admitirá en razonamientos ni interposición de recursos a menos que en la ley o en la resolución se disponga otra cosa. ¿Cuáles son las notificaciones que tienen que ser personales? A, que determinen tributos. B, que determinen intereses. C, que impongan sanciones. D, confieren o deneguen audiencias. E, decreten o deneguen la apertura a prueba. F, deneguen una prueba ofrecida. G, las que fijan un plazo para que una persona haga, deje de hacer, entregue, reconozca o manifieste su conformidad o inconformidad en relación a algún asunto. Las resoluciones en que se acuerde un apercibimiento y que lo hagan efectivo, y en la I, las resoluciones en que se otorgue o deniegue un recurso y las que lo resuelvan. Estas notificaciones no pueden ser renunciadas. Toda notificación personal se hará constar el mismo día que se haga y expresará la hora y el lugar en que fue hecha e irá firmada por el notificador, pero si éste se negara a suscribirla, el notificador dará fe de ello y la notificación será válida. Ese párrafo, esa última parte del 130, miren, para mí es bien importante porque es un ejemplo que ustedes pueden citar siempre de la denominada fe pública administrativa, ¿sí? La misma ley, el mismo código tributario en el último párrafo, el 130, está estableciendo, le está otorgando fe pública a un notificador que sea
obviamente de la Superintendencia de Administración Tributaria. Ese es un ejemplo de fe pública administrativa. Cuando ustedes les pregunten o alguien les consulte, cíteme un ejemplo de fe pública administrativa, último párrafo del artículo 130 del Código Tributario. ¿Sí? Expresamente lo establece el artículo. Ahora, vamos a avanzar un poquito a partes que nos interesan. El artículo 132. Toda notificación personal se practicará dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente de dictada la resolución de que se trate, bajo pena para el notificador en caso de incumplimiento de 10 quetzales, de multa la primera vez, de 25 quetzales la segunda vez y la destitución la tercera vez. El artículo 132 establece varias cosas, pero por ejemplo incluso establece ejemplos de sanciones administrativas en materia del Estado para con sus funcionarios públicos. Ahora, en la forma de las notificaciones, esto está en el artículo 133. ¿Cómo me pueden notificar a mí? Para practicar las notificaciones, el notificador o un notario designado por la administración tributaria irá al domicilio fiscal del contribuyente o en su defecto a la residencia, oficina, establecimiento comercial de su propiedad o al lugar donde habitualmente se encuentre o concurra quien deba ser notificado, y si no lo hallare, hará la notificación por cédula que entregará a sus familiares, empleados domésticos o de otra naturaleza, o a la persona idónea y mayor de edad que se encuentre en cualquiera de los lugares indicados. Ahora, ¿qué pasa si no hay persona idónea? El notificador la va a fijar en la puerta expresando al pie de la cédula la fecha y hora de la actuación. Ahora, quiero que le presten atención a esa parte porque ese artículo 133 establece un ejemplo de un notario notificador en materia administrativa. Se desprenden muchas cosas de estos artículos que estamos leyendo que probablemente ustedes dirán, bueno, esto no es tanto el tema del día de hoy, pero sí vale la pena que ustedes tomen nota de estos ejemplos. No lo sé, a lo mejor algunos de ustedes aplican para trabajar en la SAT, a lo mejor a ustedes en el examen técnico profesional alguien le hace una pregunta, mire, si tiene un ejemplo de notario notificador, y usted le dice, bueno, el artículo 133 del Código Tributario establece un ejemplo, pero este es un notario notificador en materia administrativa porque el mismo Código Tributario le da esa potestad a la administración tributaria poder designar a un notario para que lleve a cabo la práctica de la notificación. Ahora, quiero que vean en el cuarto párrafo del artículo 133. Acá lo que establece es las notificaciones electrónicas que ya hemos verificado desde las primeras sesiones de clase. La administración tributaria podrá, para aquellos contribuyentes que así lo soliciten, notificar en las direcciones electrónicas que para tal propósito informen los contribuyentes o responsables lo que se acredita con el aviso o constancia de recepción o entrega que demuestre que la notificación fue recibida o entregada en la dirección electrónica del contribuyente responsable. Una vez recibido ese aviso o constancia por medios electrónicos, el empleado de la administración tributaria a cargo de la notificación debe imprimirlo en papel y agregarlo al expediente correspondiente, lo que servirá de prueba de la notificación efectuada. Ahora, fíjense que acá es bien importante, bien interesante. Ustedes dicen, cuando uno dice, bueno, yo fijé mi dirección de correo electrónico para ser notificado en un procedimiento administrativo, a partir de ahí me van a notificar electrónicamente. Prácticamente yo desde ahí ya quedé imposibilitado de que me notifiquen de forma en papel. Pero ya vieron ustedes que hay pues, requisitos que cumplir. Ahora, vamos a avanzar porque obviamente ya vimos todos los aspectos pues, fundamentales, pero me interesa que vayamos al artículo 139 de su Código Tributario, que establece la facultad de darse por notificado. Se recuerdan que lo vimos con el procedimiento administrativo, también aplicaba conforme a las reglas que establece el artículo 78 del Código Procesal Civil y Mercantil. En este caso, el artículo 139 del Código Tributario establece, no obstante lo previsto en los artículos que preceden, si el interesado se hubiere manifestado en el expediente sabedor de la resolución,
la notificación surtirá efectos, perdón, surtirá desde entonces sus efectos como si estuviera perdón, legítimamente hecha, pero el notificador no quedará relevado de la responsabilidad que pudiera corresponderle por el incumplimiento de las obligaciones de su cargo. Acá ya vimos prácticamente cuáles son todas esas situaciones que podemos nosotros verificar de cómo nos pueden notificar. Ya vimos que existe la notificación personal cuando en un procedimiento administrativo yo fijé un domicilio para que me puedan notificar, un domicilio fiscal. O, por ejemplo, yo señalé también una dirección electrónica. Claro, para darme por notificado está la figura del artículo 139, pero ya vimos también que los notificadores tienen un plazo para notificar dentro del catálogo de todas esas 8 o 9, si no estoy mal, situaciones en las cuales está obligado a notificar conforme al 130, siempre administrativamente tendrá una responsabilidad. Regresando al trámite, entonces vamos, paso número 1, solicitud inicial, artículo 122, providencia de trámite, notificación, artículo 127 al 141 son los que debemos considerar, y ahora arranca el llamado periodo de prueba. Esto está en el artículo 143, ¿sí?, de lo que es el Código Tributario, pero aquí tenemos que hacer claros, muy, muy claros, cómo es que está redactado el artículo 143. Cuando se discutan cuestiones de hecho, el periodo de prueba será de 30 días hábiles, el cual no podrá prorrogarse. El periodo de prueba podrá declararse vencido antes de su finalización cuando las pruebas se hubiesen aportado y los interesados así lo soliciten. No se admitirán las pruebas presentadas fuera del periodo de prueba, salvo las que se recaben para mejor resolver, aunque no hubiesen sido ofrecidas. Pero aquí está la parte más interesante y la más importante. ¿Cómo arranca el 143? Cuando se discutan cuestiones de hecho. Cuestiones de hecho, esto es lo que debe probarse. Ahora, esto es una de esos enunciados, principio básico del derecho procesal, que entonces es lo que no se prueba, el derecho. ¿Por qué? Porque el derecho por sí mismo produce plena prueba. Si, por ejemplo, dentro de un procedimiento administrativo a solicitud de parte que yo estoy realizando, no hay medios de prueba, porque yo lo que estoy citando que es normas jurídicas que facultan, que permiten, que establecen, que restringen, que limitan el funcionamiento probablemente de una institución, de una figura jurídica en la cual debamos nosotros poder aclararle a la administración tributaria cierto pedido que estamos haciendo. Entonces, cuando yo no estoy aportando prueba, ¿por qué? Porque cuando hay hechos. Y si ustedes se dan cuenta, el artículo 142A, el 142 está derogado, el 142A establece que en las actuaciones ante la administración tributaria podrán utilizarse todos los medios de prueba admitidos en derecho. Los documentos que se aporten a título de prueba podrán presentarse en original o fotocopia simple. Para el efecto se procederá de la manera siguiente. En el caso de la presentación de documentos originales, el contribuyente además deberá acompañar fotocopia simple del documento a efecto que la misma pueda ser cotejada con el original para que posterior sea incorporada al expediente, certificando el auditor tributario el haber tenido la vista en original. B. En el caso de presentación de fotocopias legalizadas por notario, la administración tributaria se reserva el derecho de solicitar la exhibición del documento original para cotejarlo con la copia. Y C. Certificación contable de los estados financieros u otras operaciones contables del contribuyente. Entonces ya vimos ahora que son 30 días hábiles de periodo de prueba. Ahora,
Cuando estamos hablando nosotros de ese periodo de prueba es porque estamos presentando prueba, porque estamos presentando documentos, no estamos discutiendo un artículo, no estamos discutiendo el accionar como tal, sino que lo que estamos diciendo es el artículo 20, por ejemplo, o el 120 del Código Tributario que acaba de ser reformado, establece ciertas situaciones ahora que debemos cumplir. Es uno de esos ejemplos que probablemente puedan darse mucho ahora por procedimiento administrativo. En ese caso, pues no va a haber periodo de prueba. Ahora, hay un paso que yo les coloco ahí con un asterisquito abajo, porque está en el artículo 144. La administración tributaria, antes de dictar la resolución final, podrá de oficio o a petición de parte acordar para mejor resolver A, que se tenga a la vista cualquier documento que se crea conveniente, B, que se practique cualquier diligencia que se considere necesaria o se amplíen las que ya se hubiesen hecho, C, que se tengan a la vista cualquier actuación que sea pertinente. Estas diligencias se practicarán dentro de un plazo no mayor a 15 días hábiles. Contra la resolución que ordene las diligencias para resolver, no cabrá recurso alguno. Entonces, ya vimos que puede haber diligencias para mejor resolver, como tal, diligencias que podrán ser dictadas de oficio o a solicitud de parte. Si yo solicito dentro del procedimiento administrativo que estoy llevando a cabo a solicitud de parte, porque este no es de oficio, este es a solicitud de parte, y dentro de este yo le solicito también diligencias para mejor resolver, pues entonces la administración tributaria podrá acordar estas diligencias, las cuales también las podrá hacer de oficio y el plazo es de 15 días. Quiero que avancemos ahora a los artículos 149 y 150. El artículo 149, establece plazo para dictar resolución. Concluido el procedimiento, se dictará resolución dentro de los 30 días hábiles siguientes. Fíjense que aquí es bien importante porque establece varias situaciones en las cuales, por ejemplo, se puede sancionar a un trabajador. Porque en el segundo párrafo establece, transcurrido el plazo anterior, se hace de los 30 días para poder resolver. Si la administración tributaria no resuelve y notifica al contribuyente la resolución dentro de los 115 días hábiles siguientes a la notificación de conferimiento de audiencia por ajustes, o dentro de los 85 días hábiles siguientes a dicha notificación, vamos a avanzar un poquito, el funcionario empleado público será sancionado en conformidad con la ley del servicio civil. Están prácticamente obligados a dictar esa resolución y si no ha resuelto y notifica, imagínense, 115 días le está estableciendo a la administración tributaria para que resuelva y notifique. Cualquiera diría, es un montón de tiempo. Sí, es un montón de tiempo. Ahora bien, ya que tenemos ahí, la resolución tiene un contenido que cumplirse, que es el que establece el artículo 150 del Código Tributario. Si se dan cuenta ustedes, no es muy complejo el procedimiento administrativo tributario a solicitud de parte. La complejidad es muy corta, es muy poca, porque si lo vemos en pasos, solicitud inicial, providencia de trámite, notificación, periodo de prueba, pueden haber diligencias para mejor resolver y resolución final. Y en plazos, todavía, si les digo así, en plazos, no se los coloqué ahí en pantalla, que se los voy a hacer esa observación, voy a hacer esa salvedad, que ustedes tienen su código tributario a la mano. Ya vimos también el plazo que tiene la administración tributaria, que es de 10 días, ¿verdad? Digamos en el paso número 3, son 10 días para notificar. O sea, si yo hago una solicitud hoy, emite su providencia de trámite la administración tributaria, debe notificar dentro de los 10 días siguientes un periodo de prueba de 30 días hábiles máximo, dentro de 30 días hábiles. Si fuera el caso que existan diligencias para mejor resolver, un plazo no mayor a 15 días y 30 días para la resolución. ¿Sí? Si lo queremos ver así, 10, o sea, paso 1, paso 2, paso 3, estamos hablando de 6 pasos máximo que puede tener un procedimiento administrativo
a solicitud de parte. Vamos a hacer un pequeño alto en este momento porque luego vamos a ver ahorita que viene el tributario de oficio, que este sí es complejo, este no es igual de sencillo que el anterior. Entonces, única y exclusivamente daré un espacio de unos 3 minutos, si ustedes quisieran verlo así, para que ustedes me puedan hacer llegar alguna duda, si alguien se quedó atrás, si alguien no escuchó una parte, si alguien se confundió en algún tema, ¿verdad? Ustedes me dicen y si no, pues avanzamos como vamos, porque la verdad que pues vamos bastante rápido. Ahí pidieron la palabra Alexis, Susan y Claudia. En ese orden la pidieron y sí solamente. Vamos primero con Alexis, luego vamos con Susan y luego vamos con Claudia. Buenas tardes, licenciado, ¿me Sí, le escucha? escucho perfectamente. Mira que yo tengo una duda en Ujú, este caso con el paso número 3, que son las notificaciones. Esas ujú. notificaciones es para la providencia de trámite, ¿verdad? De que le están dando el trámite al recurso. Ah, muy Exactamente. bien. En ese caso, en este procedimiento nos señalan como audiencia, no hay notificación para una audiencia. Bien, O aquí le el está periodo la de prohibición. prueba, ¿cómo se desarrolla? Ok. Porque usted mencionó un periodo de prueba y Ajá. yo interpreto que puede ser como puede ser oral o todo tiene que ser por escrito. No, mire, pues vamos a retomar un poquito ahí porque acá leímos el artículo como tal que establece cuáles son todas aquellas formas en las cuales yo puedo presentar medios de prueba, ¿sí? ¿Qué es lo válido? En la providencia de trámite de una vez va a fijar el periodo de prueba. Me notifica, bueno, se establece el periodo de prueba de 30 días a partir del día de hoy, por ejemplo, ¿sí? Y en esos estamos viendo que el artículo 142A establece qué puede ser medio de prueba, ¿sí? Documentos, todos aquellos documentos que se puedan aportar, que establezcan, por ejemplo, una factura cambiaria, una compra que hicimos, alguna deducción que se hizo de algo que se quiere que se haga alguna deducción, la devolución de un crédito fiscal, pueden ser muchas cosas. Pueden ser muchas cosas. Y si se da cuenta, por ejemplo, vamos a presentar todos los medios de prueba admitidos en derecho, ¿sí? Cuando vemos nosotros que se va tan extenso a decirnos todos los medios de prueba, usted entonces rápidamente, ¿qué tiene que hacer uso? Pues del Código Procesal Civil y Mercantil. Y ahí están todos los medios de prueba que usted puede utilizar. Todos aquellos que se establezcan. Repito, muchas veces vamos a ver que hay medios científicos de prueba, ¿sí? Sé, por ejemplo, algún documento otorgado en el extranjero, informes, que se reconozcan documentos, reconocimientos como tal que se pueden pedir, el dictamen de un experto, cosas como esas, ¿sí? Todo lo que está dentro de lo jurídicamente permitido, una declaración, por ejemplo, ¿sí? Todo lo que establece, por ejemplo, nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. A riesgo que me falle la memoria, artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil, hay una enumeración prácticamente de todo lo que puede ser medio de prueba, ¿sí? Para que usted tenga una base de qué es lo que puede presentar. Pero cuando sean documentos, ya vio que ahí establece el procedimiento a seguir. Espero haberle aclarado su duda con eso ahí a Alexis. Sí, licenciado, muchas gracias, muy amable. Ok. Y sí, es el artículo 128, ya ve. Ahora, con Susan Dariani, que es quien había pedido la palabra posteriormente, la escucho, Susan. Sí, exactamente. Ese es el paso número 4. Y el que puede llegar a ser paso número 5, ya vimos que son las diligencias para mejor resolver, ¿no? Por eso se los pongo con un asterisquito ahí, porque puede ser que haya, como puede ser que no. Nadie lo pidió y tampoco la administración tributaria
pues el funcionario público lo estableció, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos, espero haberle aclarado ahí sus dudas, Susana. Y luego vamos con Claudia. Sí, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Con relación a la etapa esta de este procedimiento administrativo de las pruebas, yo quiero compartirle, ¿verdad? Que en algún momento en una práctica, digamos, he visto este procedimiento, porque tal vez como para aclararle un poquito ahí a los compañeros, lo que hace SAT es que pues da una audiencia mediante una notificación, como usted bien mencionó, de 30 días. Y entonces da un listado, ¿verdad?, de todos los documentos que en algún momento comprueben lo contrario a lo que SAT en algún momento ha establecido. Entonces, lo que hace digamos, el contribuyente con su departamento contable es compilar toda la información requerida por SAT y entonces ya todo eso lo prepara. Ahora, actualmente, pues se ha estado solicitando por medios electrónicos, pero también porque ellos facilitan el hecho de que envían notifican, trasladan un listado de todo lo que requieren revisar y entonces lo que hace el contribuyente es preparar todos esos informes. Si requieren pues certificación del contador, van certificados y los hacen o los trasladan a través de vías electrónicas cuando se trata, por ejemplo, de contribuyentes especiales o contribuyentes grandes, regionales. Entonces, puede existir la vía electrónica o ya sea que sí dictan, digamos, una audiencia administrativa en donde ya se lleva toda la documentación para la revisión respectiva. Ok, sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, prácticamente complementando ahí lo que usted decía, recordemos que también hay procedimientos de oficio, que ya vamos a llegar a ese. Ya vamos a llegar a ese, que ese es el de oficio, que ese es el que más nos toca. Ahorita aquí estamos en el solicitud de trámite. Tal vez lo que usted nos comentó ahorita aplica más para el procedimiento administrativo de oficio, que sí, evidentemente, como les digo, tiene una complejidad un poquito más alta, que es el que vamos a ver ahorita, pero muchas gracias por el aporte, Claudia, algo muy amable. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda de los pasos del procedimiento administrativo en materia tributaria a solicitud de parte, porque ahora pasamos al que es de oficio, que como les digo, sí tiene un poquito más de complejidad por los temas que vamos a desarrollar. Bueno, no teniendo nadie más otra duda, vamos a continuar entonces. Es bonita la materia tributaria, ¿sí? Es muy bonita, pero como dijo su compañera, pues tiene sus aspectos a considerar. Bueno, vamos ahora al procedimiento administrativo tributario de oficio. Ya le dimos lectura nosotros al artículo 145 y al 107. Ahora bien, ya vimos la procedencia de estos en ambas situaciones, porque es cuando la administración tributaria de oficio, al hacer un análisis de una situación tributaria, de cómo la persona ha estado actuando, entonces va a determinar que, por ejemplo, ustedes incumplieron, aplicaron mal, hicieron un pago incorrecto en tema de cálculo de los impuestos. Y entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer la administración tributaria cuando de oficio arranca el procedimiento administrativo? Ahí el paso número 1, colóquenle ver artículos 107 y 145. Paso número 2, la notificación, como ya vimos, del 127 al 141. Ahora, aquí viene la primera separación que tenemos que hacer, porque el artículo 146 establece dos situaciones, que era lo que decía su compañera. Vamos al artículo 146, verificación y audiencias. La administración tributaria verificará las declaraciones, determinaciones y documentos de pago de impuestos. Si procediere, formulará los ajustes que correspondan
precisará los fundamentos de hecho y de derecho y notificará al contribuyente o al responsable. Asimismo, se notificará al contribuyente o al responsable cuando se le impongan sanciones, aun cuando éstas no se generen de la omisión del pago de impuestos. Ahora aquí vamos a separar el artículo 146 en su tercer párrafo y en su cuarto párrafo. ¿Por qué? Porque el artículo 146, perdón, en el tercer párrafo, establece el periodo de prueba y en el cuarto párrafo también lo establece, pero con distinciones. Vamos a ver ahora, por eso les pongo yo ahí en pantalla, espero que lo puedan leer de forma adecuada. 4A como tal, ¿verdad? Periodo de prueba, separado con una linita, sin periodo de prueba y con periodo de prueba. Y en la otra parte de la pantalla, si lo pueden ver de centro derecha, establece cuando es por sanciones o intereses. Entonces, la primera parte de este 4A aplica por ajustes. Entonces, ¿qué les sugiero yo? Que a ese tercer párrafo del 146 le coloquen ustedes ahí procedimiento de oficio por ajustes. Y al cuarto párrafo, procedimiento de oficio por sanciones o intereses, porque son plazos distintos. El artículo 146 en el tercer párrafo establece: al notificar al contribuyente o al responsable si se formulan ajustes, se le dará audiencia por 30 días hábiles improrrogables, a efecto que presente descargos y ofrezca los medios de prueba que justifiquen su oposición y defensa. Si al evacuar la audiencia se solicitare apertura a prueba, se estará a lo dispuesto en el artículo 143 de este código. ¿Qué significa esto? Ya vimos nosotros que si es por ajustes, son 30 días que nos van a dar audiencia. ¿Y qué es lo que establece el artículo 143 del Código Tributario? Período de prueba. Cuando se discutan cuestiones de hecho, va a haber prueba como tal, ¿sí? Ya vimos nosotros cuál va a ser el procedimiento a seguir. En ese artículo 146A establece: el período de prueba se tendrá por otorgado sin más trámite, resolución ni notificación que la solicitud, y los 30 días improrrogables correrán a partir del sexto día hábil posterior al del día del vencimiento conferido para evacuar audiencia. Hagamos aquí un alto también. ¿Qué significa esto? Que si a mí por ajustes me dieron audiencia por 30 días como tal, ¿sí? Al notificarme y yo he ofrecido los medios de prueba, yo como contribuyente debo solicitar que haya periodo de prueba. Miren, esto es muy importante que ustedes lo sepan. Si yo no lo pido, la Superintendencia de Administración Tributaria no va a abrir periodo de prueba. Solo me van a dar la audiencia para que yo presente mis descargos, pero no va a haber periodo de prueba si yo no lo pedí, ¿sí? Yo voy a presentar todos los medios de prueba, pero si, por ejemplo, al evacuar la audiencia, yo no pido que se abra prueba, no lo van a aperturar, ¿sí? Y ya vimos nosotros que conforme al artículo 143 del Código Tributario, son 30 días hábiles. Son 30 días hábiles para que abra a prueba, para que haya un periodo de prueba. Y recalco, si yo lo pedí, si yo como contribuyente, cuando me corrieron la audiencia por 30 días, de una vez al enumerar mis medios de prueba y solicito que se abra prueba, lo abrirán a prueba. Pero si yo no lo pido, no lo van a abrir a prueba. Para que ustedes tomen nota y tomen en consideración estos aspectos, porque evidentemente para quienes tengan que llevar a cabo su examen, su segundo examen parcial, serán los casos que yo les planteé
Aquí sí, ustedes ya van a poder hacer uso de sus códigos, aquí ustedes sí ya van a poder ingresar sus códigos al examen, pero recuerden que son casos. Ahora vamos siempre en ese artículo 146, en el cuarto párrafo, donde establece si solo se imponen sanciones o solo se cobran intereses. La audiencia se conferirá, perdón, por 10 días hábiles improrrogables. Si al evacuar la audiencia se solicitare apertura a prueba, el periodo para este efecto será de 10 días hábiles improrrogables, aplicando el mismo procedimiento descrito en el párrafo anterior. ¿Por qué les decía yo a ustedes que aquí tenemos que es más complejo? Porque ya vimos que son dos situaciones distintas. Una por ajustes, otra por sanciones o intereses. Y en cada una de estas dos pueden existir dos opciones. Que yo pida que se abra a prueba yo como contribuyente o no. Si no lo pido, no aplica el paso de la periodo de prueba. Igual en sanciones o intereses, solo que ahí se reduce el plazo a 10 días. Recordemos que en el otro eran de 30 días, pero acá será solamente de 10. ¿Sí? Y ya vieron ustedes que a partir del sexto día hábil posterior al del día del vencimiento del plazo para evacuar audiencia, ¿sí? A partir de ahí se cuentan los 30 días. Para que ustedes vayan tomando nota, materia tributaria, como les digo, miren, es muy bonito, se tiene un amplio margen para poder trabajar, pero debemos ser conocedores del derecho. Yo siempre lo he dicho, el área tributaria no es mi campo de trabajo. Cuando me ha tocado que ver temas tributarios, yo me apoyo de contadores que son, miren, mis respetos para trabajar, o de contadores públicos y auditores. Pero hay peritos contadores que llevan a cabo esa labor y tienen un conocimiento enorme, pero también, como les repito, pues lo prudente sería hacerlo con mucho. Hay mucho auditor, por ejemplo, que se da cuenta, no sé si de acá entre ustedes hay alguno o que trabaje con alguno, pero hay mucho auditor que después estudia derecho porque se da cuenta de que hay margen de dónde poder echar mano y dónde va a haber trabajo, ¿no? En estos son los procedimientos administrativos de oficio. Ahora, en el artículo 148 establece medidas para mejor resolver. Se haya o no evacuado la audiencia de oficio o a petición de parte, la administración tributaria podrá dictar resolución para mejor resolver conforme lo que ya vimos que establece el artículo 144. Ese artículo 144 lo que nos establece es que se van a practicar dentro de un plazo no mayor de 15 días. Repito, y para ir por partes, ¿no? Paso número 1, la administración tributaria determinó que hay un procedimiento de oficio, me notifica, me da una audiencia por 30 días, si es por ajustes, si es por sanciones o intereses, será solo por 10 días. En el periodo de prueba, si es que yo pido que haya periodo de prueba, habrá por ajustes, será de 30 días hábiles. Si yo lo pedí dentro de un procedimiento administrativo de oficio por sanciones o intereses, solo será de 10 y podrá haber una medida para mejor resolver con un plazo de 15 días. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en este mismo procedimiento administrativo en el que yo posiblemente, repito, posiblemente, no pedí que se abriera prueba? Entonces, todo ese paso número 4 que tenemos ahí, lo eliminamos en pantalla, ¿verdad? Si no lo pide, no hay periodo de prueba. Solo la audiencia de los 30 o de 10 días. Esa sí se queda. Con esa sí contamos. ¿Pueden haber medidas para mejor resolver? Sí, no son obligatorias. Puede ser que dentro de la audiencia que me dieron, yo no pedí que se abriera prueba, pero sí pedí que hayan medidas para mejor resolver. Como puede ser que en mi audiencia que me dieron de 30 o de 10 días, yo pedí que se abra prueba y que también hayan medidas para mejor resolver, por ejemplo. Entonces ahí sí, la administración tributaria ya va señalando y programando estas etapas. En la resolución final, estamos en el artículo 149, ¿sí?
Concluido el procedimiento, se dictará resolución dentro de los 30 días hábiles siguientes. Y con eso prácticamente finalizamos el procedimiento administrativo tributario de oficio por ajustes o por sanciones o intereses. Si se dan cuenta, tenemos que llevar tenemos que llevar los artículos, tenemos que ir marcando, pero claro, como siempre yo reitero y recalco, esto que yo les pongo en pantalla, este esquema que yo les hago, pues por un tema tal vez un poco más práctico y que a mí se me hace la forma más sencilla de poder transmitirlo, lo hago a modo de bosquejo. Pero ustedes lo pueden hacer si ustedes gustan a modo de esquema. Yo se dan cuenta, yo trabajo a modo de esquema o trabajo a modo de bosquejo, dependiendo del tema, como se haga menos complicado cargar una pantalla. Si estuviéramos en la facultad, pues sería distinto, pero cuando estamos nosotros en pantalla, a veces utilizan su teléfono celular para ver, pues para tener la sesión de clase, y yo comprendo con ustedes de que definitivamente sí, pues hay una complejidad más alta a la hora de poder verlo en la pantalla de un teléfono que verlo en vivo en un pizarrón gigante o verlo en una computadora. Entonces, para regresar en esto, estamos claros, ya hemos visto hoy procedimiento administrativo a solicitud de parte, procedimiento administrativo tributario de oficio. En este tributario de oficio puede ser por ajustes o por sanciones o intereses. Ya vimos también que cada uno tiene sus consideraciones específicas. ¿Por qué? Porque ya vimos nosotros que cuando es por ajustes son 30 días que me van a dar audiencia, y si fuere por sanciones o intereses será de 10 días, y si yo pido que se abra prueba será por 30 días en uno, por 10 días en el otro, y las diligencias para mejor resolver, ya vimos también que cada una de ellas puede llegar a proceder si en dado caso se pidieron o la misma administración tributaria hace, pues, o considera que es necesario antes de emitir su resolución. Como pueden ver en pantalla, luego viene el recurso de revocatoria tributario, ¿sí? Y por eso les digo, a veces es más fácil, algunos, yo decido que es más fácil hacerlo a criterio, pues, donde la experiencia en estos casos nos ha demostrado que es mejor a bosquejo, y aquí ya tienen ustedes en pantalla el revocatoria tributario. Este sí tiene otras consideraciones que vamos a ver, y de nueva cuenta, si ustedes tienen alguna pregunta o duda, pues en este momento la pueden hacer con relación a el procedimiento administrativo tributario de oficio, el que hace la administración tributaria sin que nosotros hayamos hecho ninguna solicitud. Así es que si tienen alguna duda, alguna pregunta, la resolvemos en este momento. Estamos claros que va a ser muy complicado que nos dé tiempo en lo que queda de periodo de clase ver el recurso de revocatoria. Traté la manera de hacerlo más rápido y concreto posible, pero estos temas son bastante extensos de poder explicar, así es que vamos a ver el recurso a partir del día lunes, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver, y por de pronto pues nos quedamos con lo que tenemos hasta el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta o tienen alguna duda? Bueno, creo que les quedó bastante claro, ¿no? Creo que les quedó bastante claro. Bueno, creo que entonces le podemos entrar al de revocar. Creo que le podemos entrar, se ríe Alexis, pero bueno, si quieren recapitulamos, así muy rápidamente. Vimos ya que en materia tributaria podemos encontrar procedimientos administrativos. Estos pueden ser de oficio o pueden ser a solicitud de parte. Vimos también el día de hoy que en materia de impugnación de las resoluciones finales que tienen estos procedimientos administrativos, estos pueden llegar a ser a través de un solo recurso. ¿Cuál? El de revocatorio. No hay otro, es el único vigente. Vimos también quién es el que tiene competencia para el tema tributario en Guatemala, es la Superintendencia de Administración Tributaria, con la creación del Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero.
En tema de tributos se constituye solamente tributario, en tema aduanero se constituye solamente en aduanero. Vimos también el procedimiento que puede ser administrativamente en temas tributarios, puede ser a solicitud de parte. Cuando hablamos nosotros de solicitud de parte, estamos claros, hacemos una solicitud, providencia de trámite, notificación, son 10 días para notificar, ¿sí? Puede ser, en este caso, como les digo, que la notificación yo pedí que me la hagan electrónicamente, se hace de esa forma. Si yo señalé mi domicilio fiscal, lo harán en mi domicilio fiscal. Vimos también algunas cuestiones muy puntuales acerca de cómo deben ser estas notificaciones. En los casos que hemos citado, puede haber en este caso también que se designe a un notario notificador para que él se constituya a notificar. Ejemplos que vimos nada más de estas notificaciones. Se abrirá la prueba. En este caso, pueden haber diligencias para mejor resolver en el caso que los hayamos pedido y luego viene la resolución final. Cuando estamos en el procedimiento administrativo de tipo tributario, pero que es de oficio, es cuando ha determinado la administración tributaria de oficio específicamente que debe proceder algún tipo de análisis. Se hizo un análisis y se determinó que me pueden a mí hacer un cobro, por ajustes o por una sanción o por el interés. Me notifican de la misma manera, hemos visto que hemos sido notificados y me van a conferir una audiencia de 30 días, en este caso, fuera por ajustes, y de 10 días si fuera por sanciones o intereses. En esa audiencia, yo como contribuyente voy a poder establecer y enumerar todos los medios probatorios que yo considere para defenderme o contradecir ese ajuste. Perdón ustedes. Para contradecir ese ajuste. Y si yo como contribuyente pedí que se abra prueba, si es por sanciones, será de 30 días. Si es por ajustes, por ajustes es por 30 días. Si es por sanciones o intereses, se abrirá por 10. Si yo no lo pedí, no se abre ese periodo de prueba. También las diligencias para mejor resolver, si las solicitamos, aquí son medidas para mejor resolver, como lo tiene establecido la legislación vigente, por eso le denominamos de esa forma. Se señalarán las mismas. Si no las pedimos, puede ser que la administración tributaria aún así las señale y finalizará con la resolución final de 30 días. Ahí están los procedimientos que vimos el día de hoy. Por eso les decía que para mí, viéndolo desde un punto de vista práctico, no está tan difícil. Lo único es que, como les digo, nuestro código tributario ha tenido muchas reformas, ha tenido que irse adaptando. Cuando el Código Tributario fue promulgado, no existía la Superintendencia de Administración Tributaria. Y el Código Tributario ha tenido que irse adecuando a la realidad y también a la implementación de procedimientos por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria. Pero ya vimos que tenemos muchos mecanismos, muchos medios de defensa. Si, por ejemplo, fuera el caso que nos están queriendo hacer un ajuste, ya sabemos que de fijo vamos a tener 10 días para una audiencia, ¿no? Ya vimos que si es por un ajuste, 30 días, disculpen, o por un cobro de intereses, me van a dar 10 días, o por una sanción. Bueno, yo creo que lo dejamos hasta acá, salvo que alguno de ustedes tenga alguna duda, alguna pregunta. De lo contrario, pues lo dejamos hasta acá. Y nos vamos a ver el día lunes, nos vemos. El día lunes, como les digo, ya está la información cargada en Classroom. Pido la palabra Eric, que así es que lo escuchamos, Eric. Licenciado, entonces los ajustes son 30 días y las sanciones 10 días, ¿verdad? Sanciones e intereses son 10 días, así es, Eric. Ajustes son 30 días para nosotros. Igual yo siempre les mando el material, así es que pues espero que no tengan problemas con eso. Bueno, si nadie más tiene alguna duda o pregunta, lo dejamos hasta acá y pues primero Dios nos vemos el día lunes. Que tengan una feliz tarde.
Un gusto de saludarlos. Los grupos, como les digo, Gracias, licenciado. ya está la Feliz información en tarde. Classroom para que empiecen a investigar. No es nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Ya queda a criterio de ustedes cómo lo desarrollen. Que tengan una feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Lick.